Siguiente. Sí, señor presidente. A ver, me da un minuto, por favor, doctor José Luis Salas Segarra. ¿Su patrocinado está con usted? ¿Su patrocinada? Sí, doctora. Bien, doctor, doy cuenta. Número 10 en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación número 198-2024. En este caso es una apelación de sentencia de segunda instancia. Condena el absuelto. Se encuentra presente el abogado José Luis Salas Segarra, defensa técnica de la encausada recurrente Elena Sarmiento de Condori. También se encuentra presente. A ver, perdón, empecemos, ¿ya? Me he distraído. A ver, empieza. ¿Quién está presente? El doctor José Luis Salas Segarra. Acá está. Es un delito de contrabando de punto, ¿no? Correcto. Sí, doctor, es apelación de sentencia. José Luis Salas Segarra está. ¿Está su patrocinado? Sí, doctor. Sí, Sarmiento. Por favor, siempre que estén presentes y poderlos ver. A ver, el doctor Doctor Salas, ¿está usted presente? Gracias. La señora Sarmiento, ¿dónde está? Está en su despacho. Muy bien, señora, ¿cómo está? Buenos días. Ya, muy bien. Buenos días, doctor. Elena Sarmiento de Condori con DNI 01775-8 y vivo en Urbanización Santa María, B5, Paucarpata. Ya, muchas gracias, señora. Luego, por el Ministerio Público, ¿quién está? Doctor Denis Pérez Flores. Ya, Denis Pérez Flores. Por el Ministerio Público, ¿quién está? Por el Ministerio Público está el doctor Denis Pérez Flores y por la Procuraduría Pública está el abogado Víctor Jaime Moyocondo Castillo. Correcto, muy bien. ¿Es una sentencia de segunda apelación o no? Apelación de sentencia de una instancia, condena del absuelto, doctor. Correcto. Pregunto entonces al doctor Salas. ¿Se ratifica en los términos de su recurso de apelación, señor doctor? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. A usted le pregunto y a su patrocinada, ¿va a declarar o afirma su derecho al silencio? Derecho al silencio. Muy bien, si queda entonces consignado. Igualmente, no hay prueba nueva que ofrecer y en consecuencia procederemos ya a los argumentos alegatos de fe. Empezamos con la parte recurrente, el doctor José Luis Salas Segarra. Por favor, sus argumentos de apelación. Muchas gracias. Gracias, doctores. A ver, en primer lugar, conforme se ve del recurso que viene en grado, en vista que la señora fue absuelta en primera instancia, pero en segunda instancia le revocaron y hicieron condena del absuelto. O sea, interpusieron condena. Sí. Lo cual originó el presente recurso. Los puntos son esenciales, señor magistrado. A ver, antes de entrar al fondo, ya tenemos conocimiento, señores jueces supremos, que a través de la casación 227-2023 Cusco, que ha sido emitido vía apelación a través de un caso cuasi similar, pero en otro caso es un caso de pública, que cuando el actor civil interpone recurso de apelación, solamente tiene que debatirse el extremo de la reparación civil de si puede o no debe ser objeto de pronunciamiento vía apelación. Para el presente caso, señores magistrados, si está en el punto 5, quien interpuso recurso, el único recurso de apelación, incluso solicitaron la nulidad, fue el actor civil. Y el señor fiscal no interpuso recurso de apelación. Por lo tanto, señor magistrado, vemos acá que la sala, al momento de pronunciarse condenando a la señora Elena Sarmiento, se ha extralimitado en sus funciones, en el sentido que la propia norma incluso hace referencia que cuando el actor civil se constituye como tal, cesa la legitimidad del Ministerio Público en cuanto a la reparación civil. Y todos sabemos que solamente se va a limitar al aspecto penal. Pero como no hay apelación, entonces vemos que la sala se extralimitó al sentenciar a la señora Elena Sarmiento por un hecho que nunca fue objeto de apelación en cuanto a la pena. Entonces nos quedamos en el aspecto de la reparación civil.
Por eso hago referencia a ellos, señores jueces supremos, en el sentido que lastimosamente la sala no tenía esa atribución de revocar la pena de primera instancia y condenar vía segunda instancia a la señora Elena Sarmiento de Condori. Pero más allá de ello, señores jueces supremos, hay que tener en cuenta lo que también se ha hecho referencia en los puntos básicos de la apelación. En la apelación, señores magistrados, como ustedes la van a revisar y tienen todo el contenido del acervo de las resoluciones que han sido emitidas, vamos a ver dos cosas prácticas. Cuando a la señora Elena se le absuelve del presente caso, se le absuelve porque hay una insuficiencia probatoria. Es decir, que por ser propietaria del vehículo no generaría responsabilidad penal porque no hay otros elementos de prueba que la vinculen a la señora en el verbo hacer circular mercadería de procedencia ilícita. Y eso, doctor, está netamente probado, que solamente a la señora Elena se le sentencia por ser propietaria del hecho. En el plenario, señor magistrado, y que fue introducido incluso en la apelación, se evidencian 3 documentos esenciales que la señora la desvinculan de todos estos hechos. Uno, que es cuando se emite la sentencia a la señora María Elena Mendoza Hualpa, quien reconoce ser propietaria, señores jueces supremos, indica expresamente que no conoce a la señora Elena Sarmiento, que solamente conoce al señor Jaime, con quien hizo un contrato privado, que incluso en el plenario fue reconocido expresamente por esta señora, en el sentido que solamente hizo el contrato con el señor Jaime Ururi. Y esto nos conlleva a lo siguiente, porque podemos entrar a los indicios. El señor Jaime Ururi, cuando hace su declaración, porque el señor fallece durante el proceso, cuando hace su declaración, que solamente se dio lectura, él dice que el único responsable de este hecho es el señor Jaime Ururi, que la señora Elena no desconocía de este hecho. Y además de ello, señor jueces, también el señor Jaime Ururi indica expresamente que quien llenó la documentación fue la sentenciada María Elena Mendoza Hualpa. Hablamos de la guía de remisión y guía de transportista. Y esto conllevamos a un tercer punto que viene a ser un contrato de chofer. En ese contrato de chofer, que también ha sido realizado seguramente, que el actor civil lo va a mencionar, dice expresamente que el único responsable de tener vigilia, custodia y verificación de que toda la mercadería que se pueda trasladar sea legal es el señor Jaime Ururi Zamba. Entonces, tenemos ahí, señores magistrados, suficiente acervo probatorio que acredita que la señora Elena Sarmiento de Condori desconocía, no sabía lo que estaba haciendo el señor Jaime Ururi. El hecho de que la señora Elena de Condori sea propietaria del vehículo y tenga un RUJ que lo usa como una empresa individual, Transporte FRAG, eso, señores, en nada vincula a este hecho que es objeto del presente recurso de apelación. Entonces, vamos a llegar a la primera conclusión, señores jueces supremos, que lastimosamente la sentencia que viene en grado no es acorde a la realidad, en vista que a quien se basa específicamente que con estos medios de prueba, que son la guía de remisión, guía de transportista, contrato de chofer y la propia declaración de la testigo impropio, la señora María Elena Mendoza Abril, existiría indicios. Y por lo tanto se acreditaría el hecho de que la señora Elena sí conocía de que se estaba transportando de mercadería de contrabando. Ojo, se estaba transportando. Entonces, de ahí nace el otro hecho. ¿Dónde está el verbo rector de hacer circular? Porque a la señora se le sentencia por el hecho de hacer circular mercadería de procedencia ilícita de contrabando. Pero lastimosamente, en la sentencia que viene en grado de apelación, señores jueces supremos, lastimosamente el ADCEN no se pronuncia nada en ello. Solamente hace una reevaluación de los medios de prueba ya actuados a nivel de juzgamiento con el fin de poder sentenciar. Eso, señores jueces, demuestra en primer lugar que lastimosamente, más allá de lo que ustedes puedan ver desde la perspectiva de jueces que van a analizar más profundamente este hecho, no hay prueba alguna que vincula a la señora con el delito de contrabando, más aún con el verbo hacer circular.
Ustedes van a revisar los actuados, señores jueces supremos, y van a ver que no hay ni una prueba, que acredite que la señora Elena Sarmiento que acredite cómo hizo circular esta mercadería. Si la señora no estuvo en el lugar de los hechos, la señora vive en Arequipa, quien tuvo el vehículo fue el señor Jaime Ururi. Creo que hasta ahí, señores jueces, estamos claros, y vamos a entrar al segundo punto, que son los indicios. Los indicios, señores jueces supremos, se basa exclusivamente, como ustedes lo tienen conocimiento, el artículo 158 del Código Procesal Penal, que tienen que ser basados tanto en la lógica, la ciencia y sobre todo lo que nosotros conocemos, el modo común y corriente, la máxima de la experiencia. Pero dentro de la sentencia, señores jueces, que ustedes van a ver, ¿acaso el aquí hace noción, referencia o un análisis de estos puntos? Lastimosamente no. Solamente se basa en los medios de prueba ya cambiados según la perspectiva de alguien para poder sentenciar. También conocemos, señores magistrados, más allá de todo lo que dice, que para poder sentenciar tenemos que tener un hecho probado, y en eso basarse en los indicios, ya sean convergentes, concurrentes o plurales. ¿Tenemos ellos, señor magistrado? Lastimosamente no. Probablemente tenemos indicios que la señora la puedan vincular con el hecho de hacer circular. Nada de nada, señor magistrado. El único hecho probado, y así está, es el hecho que la señora es propietaria. El hecho, 2, de tener indicios que puedan converger, concurrir o ser plurales, no tenemos nada de ello, señor magistrado, porque la señora nunca estuvo en el lugar de los hechos. Muestra de ello son las actas de intervención y demás actos que se realizaron donde a quien se le interviene es al señor Jaime Ururi. Correcto, señor abogado. ¿Algo más para ya culminar? Concluyo con esto, disculpe, señor juez supremo, que en el sentido de que la sentencia que viene en grado debe ser revocada, y si su despacho lo vea por conveniente, que se absuelva en grado, en todo caso que se confirme la sentencia de primera instancia que absolvió a la señora Elena Sarmiento de Condori. Muchas gracias y disculpe, señor juez supremo. No, qué ocurre. Muchas gracias, señor abogado. Tiene el uso de la palabra el doctor Denis Pérez Flores. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días, señores magistrados supremos y los concurrentes en esta sala de audiencia. Vamos a indicar, primeramente, respecto al principio de congruencia procesal penal, cabe indicar que los órganos jurisdiccionales, por el principio acusatorio y de congruencia procesal, solo podrán imponer sanciones penales en la medida que el sujeto procesal legitimado para tal fin lo haya solicitado o pretendido. Lo contrario, pues, implicaría una extralimitación en sus facultades y una vulneración grave al debido proceso. El supuesto de imposición judicial de pena sin la promoción de la acción penal por parte del Ministerio Público es nulo de pleno derecho. Se debe precisar que la pretensión punitiva se ejerce en la acusación fiscal y se persiste en el recurso impugnatorio interpuesto por el titular de la acción penal. El actor civil solo puede recurrir el objeto civil del proceso penal. Es así que la Corte Suprema, en el recurso de apelación 118/2023, en el fundamento séptimo, ha indicado que en consecuencia es el fiscal quien inicia, sostiene en juicio y persiste en la persecución del delito. Si ocurre que luego de emitida la sentencia no persevera en ella y no hace uso del recurso impugnatorio, en caso el órgano jurisdiccional decida la absolución del acusado, no es posible que dicho rol sea sustituido por el actor civil, ya que éste no tiene facultades para requerir el fallo de condena. Asimismo, en la apelación 227/2023 Cusco indica en el fundamento 6.16 que si bien el actor civil incurrió en error al fundamentar su apelación en cuestionamiento referidos a la tipicidad y la responsabilidad penal de los procesados, ello no faculta al colegiado superior para pronunciarse sobre el extremo penal que, como se expresó precedentemente, constituía cosa juzgada al no haber sido impugnado oportunamente por el titular de la acción penal. En ese sentido, conforme se advierte de los actuados, el Ministerio Público no ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria número 178/2023 de fecha 27 de noviembre del año 2023.
el acto impugnatorio que hubiese implicado pues la persistencia en la promoción de la acción penal solo podría ser fundamentado por escrito y en el plazo de ley. El provincial, en este caso, al no perseverar en su pretensión punitiva, constituyó el extremo absolutorio de la sentencia. Es así que la cosa juzgada penal ha operado en el caso subexámine. Por lo tanto, la Sala Superior, al emitir un fallo condenatorio en segunda instancia sin la impugnación del Ministerio Público, se extralimitó en sus competencias jurisdiccionales de revisión y vulneró el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. Además, transgredió el principio acusatorio y de congruencia procesal. En ese sentido, señores jueces supremos, esta segunda Fiscalía Suprema en lo Penal requiere que se declare fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por Elena Sarmiento de Condori y en consecuencia se declare nula la sentencia de vista emitida por la Sala Penal Superior de Apelaciones de la provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, en el extremo que la condenó como autora del delito aduanero en la modalidad de transporte de mercancías de contrabando dentro del territorio nacional y en agravio del Estado, y segundo, que le impuso 5 años de pena privativa de libertad suspendida, por último, en los demás extremos accesorios de la pena. Por consiguiente, se declare firme el extremo absolutorio de la sentencia de primera instancia y se emita pronunciamiento respecto al objeto civil, que sí fue materia de apelación por el actor civil en los términos pertinentes que fueron impugnados por el actor civil. He culminado, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Moyocondo. Gracias, señor presidente. De manera concreta, hemos escuchado atentamente al representante del Ministerio Público, quien manifiesta que la parte civil no debió de haber apelado, pero nuestra apelación fue en el extremo precisamente de la reparación civil, y ya fue una cuestión de que la Sala Penal haya evaluado todo lo que se ha desarrollado en el interior de esta causa. Sin embargo, debo de mencionar que en el caso en concreto, la absolución precisamente de la acusada fue en mérito al contrato de trabajo que existía entre el acusado, extinto Jaime Uribe Cama, y la propietaria del vehículo. Incluso, señor presidente, se advierte de que la propietaria del vehículo ha autorizado para que Jaime Uribe Cama pueda, en representación de Elena Sarmiento Condori, emitir los comprobantes de pago, en este caso las guías de remisión transportista, donde se advierte que cualquier actividad que estaba desarrollando era precisamente en representación de la propietaria del vehículo. Por lo tanto, este contrato fue fundamental porque en el contenido de este contrato se hace mención que el chofer está autorizado para llenar las guías de transportistas, revisar las guías de remisión y documentos que amparen la procedencia legal de los bienes a transportar. Documentos, señor juez, que corresponden a la empresa de transportes Frank, los que, señor juez, presidente, permiten vincular a la acusada, a la condenada, con los hechos que se han desarrollado en el proceso. Debo de mencionar también, a manera de dar fin a esto, señor juez, que la empresa constituida por Elena Sarmiento de Condori, se ha olvidado mencionar que esta persona no tiene ninguna empresa constituida, pues el registro único de contribuyentes advierte que la investigada se encuentra registrada como persona natural con negocio y no como empresa de transportes Frank, de lo que se colige las inconsistencias en la emisión de las guías de remisión transportista, la cual está obviamente revestida de ciertas formalidades, criterios que fueron formulados de manera arbitraria por el juez de primera instancia. Por lo que solicitamos, señor presidente, se declare infundada la apelación presentada por la defensa técnica de la condenada Elena Sarmiento de Condori y se confirme la resolución venida en grado. Muchísimas gracias, señor presidente. La señora Elena Sarmiento de Condori quiere hacer uso de la palabra.
Con el doctor Luis. Doctor. Con el doctor Luis. Un poquito mueva la cámara para verle el rostro a la señora, si fuera tan amable, doctor Salas. Diga por qué, señora. Es libre de decir lo que tenga por conveniente. Con el doctor Luis nomás. Estoy conforme en lo que ha dicho el doctor Luis, doctor. ¿Nada más quiere decir? ¿Suficiente? Sí, doctor. Muy bien. La hemos escuchado entonces. La sentencia de apelación se dictará el día. Señor presidente, ¿me permite una pregunta, representante de la SUNAT? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor Señor, gracias. Señor abogado, usted ha manifestado en este acto que su apelación solo se circunscribió al aspecto de la reparación civil. Sin embargo, en el punto 2, pretensión impugnatoria de su escrito que se tiene a la vista, la SUNAT, o sea, su representada, apela y solicita, se revoque en todos sus extremos la sentencia. Que se declare en nulidad o se revoque en todos sus extremos la sentencia. ¿Qué refiere a ello? Sí, señora juez, efectivamente fue en esos extremos la apelación que se ha presentado en ese entonces. Bien, señor, gracias. Señor presidente, la sentencia se leerá el día 6 de mayo a las 8:30 horas. Muy bien, 6 de mayo, 8:30 horas, se dictará la sentencia de apelación. Muchas gracias, la audiencia ha concluido, pueden retirarse. Buenos días. Gracias, buenos días. Señor presidente, siguiente audiencia. Sí, por favor. Sí. Número 11, en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación número 101-2025. En este caso es una apelación de un auto. Se encuentra presente la representante del Ministerio Público, parte recurrente, la doctora Jacqueline del Pozo Castro. También se encuentra presente el abogado Julio César Espinosa Ullena, jueza técnica del encausado recurrente, Óscar Javier Peña Paricio. Muy bien, gracias. Es una apelación de auto del Ministerio Público. La doctora del Pozo Castro tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los presentes. En la presente audiencia de apelación, el Ministerio Público viene a solicitar se revoque la resolución expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y se declare infundada la solicitud de la defensa del investigado Óscar Javier Peña Aparicio en lo referente a la caducidad de la medida de comparecencia con restricciones, manteniéndose la caución impuesta y alternativamente, de ser el caso, se declare la nulidad en el extremo de la devolución de la caución. Fundamentamos la impugnación en que, si bien con fecha 10 de mayo de 2022 se le impuso al procesado Peña Aparicio la medida de comparecencia con restricciones, cuando aún el artículo 287 del Código Procesal Penal no había sido modificado, cierto es que con la modificatoria de la Ley 32.130 se han establecido plazos diferenciados de duración de la medida, ya sea se trate de procesos simples, complejos o de criminalidad organizada, norma que es aplicable al presente caso en virtud al principio de favorabilidad recogido en el artículo 7º, apartado 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. En ese sentido, el cuestionamiento que se efectúa al auto impugnado estriba en que se consideró el presente caso como complejo cuando es uno de criminalidad organizada, conforme se ha postulado en la acusación fiscal, donde se ha señalado la existencia de la organización criminal, los cuellos blancos del puerto y su estructura, precisándose que los hechos imputados a Peña Aparicio, referidos a haber ofrecido o entregado donativos y o beneficios a Walter Ríos Montalvo y otros magistrados de la Corte Superior del Callao, a fin que se favoreciera en determinados procesos a su empresa LSA Enterprise Perú, habían tenido lugar en ese contexto entre los años 2017 y 2018, en consonancia con el modus operandi de dicha organización. Es por ello que el Ministerio Público considera que el plazo de duración de las restricciones debe ser de 36 meses y no de 18, como sostuvo el Juzgado Supremo, por lo que al haber sido impuesta la comparecencia restringida, como indicado el 10 de mayo de 2022, a la fecha aún se encontrarían vigentes las restricciones.
Ahora, en lo que concierne a la caución, siguiendo los criterios establecidos en la apelación 58-2025, tenemos que es una medida independiente de la comparecencia no sujeta a plazos, por lo que para disponer su devolución deben verificarse ciertas condiciones. Y en el presente caso, el procesado Peña Paricio no solicitó la devolución de la caución, ni acreditó que se hubieran desvanecido los supuestos que fundamentaron su imposición, ni tampoco acreditó que el estado del proceso o su situación personal justificaran el cese de la medida, por lo que el Ministerio Público estima que debe mantenerse la caución. Y se plantea además como pretensión alternativa la nulidad respecto a este extremo en caso de la Sala Suprema no acogiera los fundamentos mencionados por haberse pronunciado el Juzgado Supremo sobre la devolución de la caución cuando el procesado Peña Paricio no la había solicitado, vulnerándose de esta manera tanto el principio de concurrencia procesal como la debida motivación de las resoluciones. He concluido, señor. Gracias. Muchas gracias, doctora Del Pozo. Tiene el uso de la palabra el doctor Julio César Espinosa Goyena. Sí, muy puntual, señor presidente, señoritas y señores jueces supremos. Explico. No es exacto lo que afirma el Ministerio Público en esta audiencia. Nuestra pretensión de caducidad declarada fundada en primera instancia por resolución del 10 de diciembre del año pasado, se pronuncia acerca de una solicitud integral, total, donde requerimos como pretensión la caducidad de todas las medidas de comparecencia dispuestas el 10 de mayo del 2022. Todas las medidas evidentemente comprendían no solamente obligación de biométrico y obligación de no ausentarse del lugar de su residencia, sino también explícitamente, literalmente, en nuestra petición hacemos incidencia y hacemos mención a la regla número 4, que es la caución económica de 350.000 soles. Por lo tanto, esta afirmación que acaba de afirmar el Ministerio Público no es exacta. En segundo lugar, esta es la razón central de nuestra alegación recogida por el juez de primera instancia. Durante todo este proceso, que a la fecha aún no ingresa siquiera a etapa intermedia, el Ministerio Público ha tenido una constante, y esa constante fue calificar el caso como complejo. Pudiendo el Ministerio Público calificar y disponer que los plazos de investigación preparatoria fueran los que corresponden a un proceso por criminalidad organizada, jamás aplicó tal determinación. Me remito a la disposición de formalización de la investigación preparatoria de 8 de octubre del 2020, me remito al requerimiento fiscal de prórroga de investigación, donde afirma una vez más una prórroga solo de 8 meses, no de 16, solo de 8, porque Fiscalía sostenía que se trataba de un proceso complejo, jamás de un proceso al que habría que aplicarle los plazos de un caso de criminalidad organizada. Más aún, la resolución 4 judicial, no impugnada por Fiscalía, que aceptó la prórroga aplicando el criterio del 342 referido a procesos complejos. Jamás el plazo se extendió hacia un paso o para los criterios de un proceso de criminalidad organizada. Finalmente, la investigación concluyó el 8 de marzo del 22 porque el propio Ministerio Público definió que era un caso donde los plazos tenían que definirse bajo esa calificación, complejo y no crimen organizado. Entonces, si ello es así, lo que queda claro, señores magistrados, es que en tributo de la ley 32.130, en tributo de la ley 32.130 de aplicación inmediata, además en homenaje al artículo 7º título preliminar que ustedes conocen perfectamente, la caducidad se ha decretado de modo inevitable porque en buena cuenta, según la decisión del juez de primera instancia, caducaron el 10 de noviembre del año 23, es decir, 18 meses como máximo para todas las medidas de comparecencia o todas las restricciones de la comparecencia restringida. Por esas consideraciones, señores magistrados, nosotros solicitamos como parte recurrida que se confirme la decisión emitida por el juez de primera instancia. He concluido. Muchas gracias. Doctora Del Pozo, la disposición
de formalización y su ampliatoria mencionaron el delito de organización criminal o invocaron la ley 30077 sobre crimen organizado? No, señor, en esos documentos no aparece. En la acusación se dice que es un delito cometido por una organización criminal. En la acusación, señor, sí se hace mención al contexto de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Al contexto. Así es. En el pedido de pena se dice dos cosas, que he tenido la oportunidad de leerla porque me la han remitido. Uno es que para pedir la pena dicen que hay una circunstancia de atenuación, que es carencia de antecedentes, y que no hay circunstancia de agravación. Y estamos ante un delito de encuentro. En ningún momento creo, a ver, eso quiero que me explique, en la acusación hacen mención a que este es un delito, estos dos delitos son de organización criminal. No sé, lo que se menciona, señor, como le he mencionado, es que ha sido dentro del modus operandi de la organización, con personas vinculadas a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, y que ya han sido inclusive que tienen investigaciones en el mismo sentido, y que inclusive existe una sentencia a un colaborador, miembro de la organización. Correcto. Entonces, y la acusación de que tenemos a la vista, ya ha sido objeto de control de control de apelación, de control de acusación. Señor, la acusación es de fecha 3 de febrero del año 2023 y, sí, por eso. Y por apelación que ha visto esta sala, la apelación 102 de 2024, se ha ordenado que se declare nula la resolución que corrió traslado de la acusación hasta que se efectúe una pericia solicitada por el acusado. ¿Que ya se hizo, tengo entendido, o no? No, todavía, señor, se ha concedido un plazo justamente para esa. La sala ha ordenado que se realice la pericia todavía. A día de hoy todavía no se ha realizado la audiencia de control de acusación. Tenemos entendido que no, señor. Y que hay una pericia que falta aún concluir, ¿correcto? Así es. Doctor Espinosa, ¿es cierto que falta una pericia? ¿Es correcto? Y que por eso es que no hay la diligencia de la audiencia de control de acusación. Así es, señor presidente. Hasta la fecha el control de acusación ni siquiera ha iniciado al haberse decretado que la investigación culminó prematuramente sin el peritaje informático que... Pero por eso, pues, te pregunto, ¿ese peritaje, esa pericia, ya se llevó a cabo? Aún no se ha no se ha ejecutado. ¿No se ha ejecutado? ¿No hay orden de que se haga la pericia? El Ministerio Público hasta el momento no ha comunicado la realización o la actuación de dicho elemento de convicción en sede fiscal, hasta el momento. Pero entiendo que obviamente ya la pidió, ya la ordenó. ¿Es así, doctora del Pozo? ¿Ya ordenó la pericia? Señor, de lo que tenemos conocimiento es de que todavía está a la espera que se le notifique la resolución de esta supremacia. Ok. Bueno. Entonces, ya, esos son los datos objetivos que tiene la causa. Muy bien, sobre esa base tenemos que resolver. Se trata ¿Me permite, señor presidente, una idea muy breve? A ver. Solo agregar para claridad del colegiado, en este caso jamás se imputó organización criminal ni como agravante ni como tipo autónomo. Y finalmente, en efecto, la página 451 de la acusación fiscal, y es bueno precisar para la fundamentación específica, página 451 de la acusación fiscal declara en efecto que no hay circunstancias agravantes, ninguna. Solo eso.
¿Algo que decir todo del Pozo a esa afirmación de la defensa? No, señor, nos remitimos al texto de la acusación. Sí, una acusación muy extensa, ¿no? Muy extensa. Pero bueno, no hay problema. No hay problema. En todo caso, tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente. La causa queda al voto mientras tanto. La audiencia ha concluido. Muy buenos días. Buenos Gracias. días. Voy a retirar. Bien, señor presidente, hemos concluido con todas las audiencias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El tribunal entra a deliberar.